Bueno, chicos, hoy toca revisión de la MT. Sí, señor, hoy toca revisión de la MT. Ya hemos sobrepasado los 1000 kilómetros. No sé si la GoPro desde aquí lo podrá coger, pero tenemos ya 1077, más lo que andemos esta mañana antes de llevarla, porque tenemos cita a partir de las 10 de la mañana. Son las 8 y pico de la mañana. Y bueno, voy a aprovechar a hacer una ruta de mientras. Y nada, digo, grabamos un vídeo motovlog para el canal. Y como os digo, pues nada, la moto supuestamente ha hecho ya el rodaje, ¿vale? Entonces, pues nada, pues como todas las motos, ya sabéis que la primera revisión es súper importante. Y esto es así, su cambio de aceite, su filtro de aceite, porque sí que es cierto que los motores nuevos, sobre todo cuando son nuevos, pues los 1000 primeros kilómetros, la moto, pues lo que os digo, está haciendo el rodaje y suelta unas micropartículas, al final el motor va trabajando y como está todo nuevo, hay un pequeño desgaste, entre comillas, ¿vale? Y esas micropartículas pues van saliendo porque está todo nuevo, y ese rozamiento hasta que se adapta el pistón al cilindro, etc, pues lo que digo, va creando unas micropartículas que se van quedando en el filtro, evidentemente, y en el aceite. Y la primera revisión, como os digo, hay que hacerla sí o sí, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os digo, vamos a ir a Motos Batanero, que tenemos concertada la cita. Y nada, pues luego ya sabéis que a partir de los 1000 kilómetros las motos se empiezan a soltar. Esta moto, bueno, este vídeo lo estáis viendo ahora, pero bueno, en unos 15 días más o menos le he hecho los 1000 kilómetros. No solamente, o sea, en 15 días, quiero decir, en dos fines de semana, porque yo entre semana prácticamente muchos días no tengo tiempo para sacar la moto. Yo cuando saco la moto suele ser viernes, sábado, domingo, porque entre semana estoy teletrabajando como muchos de vosotros y no tengo tiempo. Alguna vez me pego alguna escapadita, pero como os digo, han sido el fin de semana. Y ya sabéis que cuando compramos moto, pues al final el ansia te puede e intenta sacar la moto todo lo que puedes, porque el cuerpo así te lo pide, ¿vale? Y nada, lo que os digo, bueno, está nubladito, han dado chubascos leves, he metido la ropa de agua por si acaso, porque después de que quememos el aceite, pues haremos otra ruta. Si puedo grabar otro vídeo, ya veremos. Y supuestamente ahora la moto se tiene que soltar, supuestamente, ¿vale? Ya sabéis que esto suele ser así. Suspensiones, ya estoy empezando a notar, porque esta moto, como me pasó con mi XR5, con la Mad Montana XR5, cuando la compré, las suspensiones iban como una tabla, la verdad. Estas callaba, se comportan muy bien, pero sí que es cierto que al ser nuevas, al principio van muy duras. Yo también, como vengo de anteriormente motos trail, normalmente las suspensiones son mucho más blandas. Esta moto, aunque está un poquito catalogada entre comillas, no me atrevo a decir trail, pero tiene algunos rasgos, pero está más enfocada para carretera, aunque viene preparada un poquito, ya sabéis, con sus barritas, viene preparada con sus suspensiones regulables, pero no es una moto enfocada para trail, ni mucho menos. Pero esto ya os lo he repetido en varias ocasiones, que podríamos meterlas en pistas. De hecho, mi intención sería meterlas, pero son suspensiones que van taradas muy duras para carretera, ¿vale? Y yo me acuerdo los 1000 primeros kilómetros, sobre todo los 300, 500 primeros kilómetros de esta moto, o sea, increíble cómo ve la moto de dura, muchísimo más que la XR5, ¿vale? Muchísimo más, mucho más dura, ¿vale? O sea, pillabas un bache y parecía que ibas montado encima de un car, os lo digo de verdad, ¿vale? O sea, pegabas unos botes. Y ahora, pues por mi experiencia, a partir de los 1000 kilómetros, ya de las frenadas, de todo, digamos que la suspensión sigue siendo dura, pero ni mucho menos como antes, ¿vale? Ni mucho menos, o sea, se ha ablandado mucho más y seguirá ablandando, evidentemente. Luego también, pues, el motor, la parte ciclo también, la moto va mucho más suelta, aunque es cierto que con esta he notado menos diferencia que con la que con la Madburg XR5. La Madburg XR5 hasta los 1000 kilómetros, ya os lo dije en varios vídeos, no noté esa diferencia, esa soltura de la moto, ¿vale? No,
yo no lo noté. O sea, noté que la moto iba durita, y a partir de los 1000 ya se empezó a soltar. En la Madbor XR5 fue así, ya os lo conté a todos los que me seguís en el canal. Pero con esta moto, la verdad que no estoy notando esa diferencia de soltura. Está claro que a partir de los 1000 kilómetros, como os digo, que ya estamos fuera de los 1000 kilómetros, esta moto se va a soltar más, evidentemente. Pero lo que es en potencia, en gas, yo no noto diferencia. Esta moto la veo igual desde que la cogí hasta día de hoy. En potencia la veo igual. O sea, no veo que la moto vaya progresando a más, ¿vale? Más potencia, yo no lo veo. La veo igual. Porque ya os he dicho que esta moto, este motor procedente de Kawasaki, yo lo veo muy nervioso. O sea, enseguida la moto te pide guerra, ¿vale? O sea, es una moto muy nerviosa, os lo digo de verdad, ¿eh? Luego sí que es cierto que en algún vídeo anterior ya os lo he dicho, la moto, cuando la llevamos ahora, por ejemplo, tranquila, vamos a 90, o vamos a 120, a 140, la moto la llevamos a un régimen normal, o sea, vamos suaves en sexta, y la moto va muy bien. Pero en marchas cortas, esta moto, chicos, hostias, esta moto en marchas cortas, cuidado, ya os lo he repetido, es muy nerviosa, ¿eh? Me recuerda mucho a los KTM. Ese nervio que tiene la KTM también, porque la KTM también tiene su nervio, tiene su carácter, pues esta moto también, os lo digo de verdad, o sea, nada que tocamos, ahora vamos en sexta, nada que tocamos un poco el gas, abrimos y la moto te pide guerrota, sobre todo ahora vamos en marcha más larga y está claro que la moto va un poquito, le cuesta un poquito más en esta marcha, ¿no? Pero primera, segunda, tercera, o sea, esas 3 marchas en esta moto, o sea, es muy nerviosa. Tenemos que ir con el punto de gas muy fino porque enseguida, o sea, la moto sale pero con mucha fuerza, Es una moto que no, digamos que no es para todos los públicos. Si en ese aspecto, os lo digo de verdad, si estás acostumbrado a motos muy tranquilas, a lo mejor esta no es tu moto, porque ya os digo que yo noto mucha diferencia de carácter. O sea, este motor a mí me tiene alucinado, chicos, alucinado. Tiene muy mala leche, chicos, os lo digo de verdad, Y bueno, ya veis, la pantalla TFT, la verdad que se ve muy bien, es muy agradecida. Hoy también no tenemos sol, ya sabéis que el otro día he decidido un vídeo que con el sol esta pantalla penaliza, ¿vale? Pues como muchas pantallas TFT. Cuando le pega mucho el sol, días de mucho sol, hay zonas que perdemos mucha visión, ¿vale? Ahora se ve perfectamente, ya lo veis. Tenemos los 2 modos de conducción, Este es el modo Sport, que ya os lo he dicho en alguna ocasión. Y luego desde la piña podemos cambiar aquí, a ver si me acuerdo de este botón. Porque la verdad, no solo cambiar, la verdad que no solo andar en la pantalla enredando, os lo digo de verdad. No soy de los que van ahí toqueteando, no sé qué. Pues yo siempre la llevo en Sport, desde que la compré. Esta moto ha hecho todo el rodaje en Sport. Mirad lo que os digo, todo el rodaje lo ha hecho en Sport, ¿vale? Alguna vez he andado en modo eco por poner en modo eco, ya que lo tengo lo voy a poner, que os lo voy a poner ahora, desde este botón, como os digo. Le damos aquí a este botón y cambiamos el formato de la pantalla, ¿veis? Ahí nos sale en modo eco. Si le volvemos a dar al botón, cambiamos a modo Sport, ya nos cambia el contrarrevoluciones, ya veis, el diseño es más agresivo, con esa esfera de contrarrevoluciones en rojo, la verdad que es muy bonita. Y el modo eco, lo que os digo, cambiamos al modo eco, se nos amplía más en la velocidad, los números de velocidad, se nos quita ya ese redondel de contrarrevoluciones. En este caso llevaríamos el contrarrevoluciones en el lado izquierdo, vamos a 4000 vueltas en sexta. Y marcador de gasolina más pequeñito, temperatura arriba a la derecha. Y bueno, pues y ahí nos manda la información de consumos en tiempo real, es el verde del eco. Bueno, nos va diciendo pues los parámetros. Pero sí que es verdad que sí se nota más lenta la moto, eso es cierto. Yo ahora le doy, la moto sale, pero le cuesta un pelín más. De ahí el modo eco, está claro que la centralita hace su función, evidentemente, y nos corta un poquito de gas, pues el protocolo a seguir del eco será así, pues va acordando parámetros de centralita y nos inyectará menos gasolina, etc, ¿vale? Tendrá su proceso. Y el Sport, pues lo que os digo, nos entrega toda la potencia, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir en modo eco, ya que nos hemos puesto en modo eco, seguimos en modo eco.
¿Qué coño? Que a mí no me gusta el modo eco. ¿Qué cojones hago yo con el modo eco? El modo eco no tiene que existir. Mientras exista la gasolina, el modo eco no. ¡No! ¡Quieto, pecador! No quiero el modo eco. Luego cuando llegue el eléctrico, madre mía, no me veo yo con una moto eléctrica, tío. Si no me queda más cojones, o no nos queda más cojones, tendremos que pasar por ahí, pero acostumbrados a la gasolina, tío, ese ruido, esa potencia, coger un eléctrico que no oyes nada, solo un va a ser un poco trauma, chicos, va a ser un poco trauma, ya os lo digo, Vamos a meternos por aquí, carretera de Surbil, damos una vuelta, todavía tenemos tiempo para ir hasta Motos Batanero. Y lo que os digo, pues nada, ahora iremos a Motos Batanero, como os digo, va a dejar ahí la moto, va a dar la revisión y luego haremos otra vueltecita, una ruta y seguiremos comentando, ¿vale? Así que ya le voy a pegar aquí una vueltecita y os iré grabando luego por donde pueda, en la zona que yo vea. Ahora me quiero divertir un poquito y nada, lo vamos viendo. Bueno amigos, acabamos de llegar a Motos Batanero y nada, vamos a hacer la revisión, como os he dicho, de esta 650 MT. La vamos a dejar aquí, Motos Batanero, y nada, nos harán la revisión de los 1000 kilómetros. Nos la pondrán bien, ingresaremos cadena, cambio de aceite, filtro y nada, y la dejaremos ahí un rato para que nos hagan la revisión, como os digo, y nada, luego la sacaremos de aquí y daremos una vuelta por... Ya vamos a dar una vuelta por ahí, por Igueldo, yo que sé, ya haremos alguna vueltecita por ahí y os digo qué tal la ha quedado, si hay diferencia cuando cambiamos el aceite. La verdad que se nota, cuando se cambia el aceite la moto cambia, chicos, la moto cambia. Así que nada, la metemos aquí dentro y os cuento. Bueno amigos, pues nada, gracias a Motos Batanero por hacernos el mantenimiento de la moto, nos han hecho una revisión súper buena de cambio de aceite, de filtro de aceite, de todo, Así que nada, gracias a Motos Batanero por dejarnos la moto perfecta, Y ya os digo, ahora la siguiente son cada 6000 kilómetros, hay que hacerle... O sea, la siguiente a los 6.000 kilómetros, la primera es a los 1000, luego cada 6.000, porque algunos me habéis preguntado cada cuánto hay que hacer los mantenimientos de estas motos, y bueno, para que sepáis un poco, que la primera es a los 1000 kilómetros y luego a los 6.000 kilómetros, ¿vale? Así sucesivamente, ¿vale? Ahora ha sido aceite y filtro de aceite, ¿vale? Así que, nada, os invito a que os paséis por aquí por Motos Batanero, que os van a atender perfectamente, ¿vale? Os van a enseñar todas sus unidades, ya veis que tienen todo tipo de motos, tienen la boutique de ropa, tenéis tanto una como la otra para poder pasar. Y os van a atender perfectamente y podéis probar cualquier unidad que tengáis aquí sin ningún tipo de problema, tenéis todo tipo de motos, ya veis, os he enseñado más de una vez un montón de motos guapas de todo tipo, de todo estilo, que podéis probar sin ningún problema, ¿vale? Así que estáis invitados, que os van a atender perfectamente, ¿vale? Así que nada, yo ahora voy a seguir la ruta por aquí con esta preciosa MT, Ahora ya con el mantenimiento que nos han hecho, la moto seguramente que va a ir fantástica, seguro que va a ir mucho mejor. Cuando ponemos el aceite nuevo, con su filtro, la moto va bien, le hemos quitado esas impurezas que os he dicho antes, que ya sabéis que al final, pues esos residuos cuando es nueva va soltando, esas microvirutillas que va soltando la moto, pues al final hay que sacarlas del motor, ¿vale? Así que nada, nos daremos a dar una vueltecita, a lo mejor nos damos una ruta por aquí por San Sebastián o por Donosti y ya iremos viendo, ¿vale? Y nada, vamos a dar un rule. No está así el día un poco nublado, pero bueno, al final que hace bastante bueno, hace buena temperatura. Así que nada, con esta preciosa moto, chicos, vamos a continuar la ruta. Venga. Bueno chicos, pues nada, salimos de aquí ya de Motos Batanero. Mirad la gente que va a hacer sur, hay un ambientazo, está así el día un poco tal, pero bueno, compañero, un extranjero, Cursal, ¡guau! Ya os digo, está nublado, pero la temperatura es buena, la verdad que sí, es buena. Y nada, como bien os he dicho, vamos con la revisión recién hecha, así que nada, ahora por lo menos ya tenemos para unos cuantos kilómetros sin tener que meter en taller para ningún mantenimiento. Ya veis el ambiente, son las 12 de la mañana, no llega, y el ambiente ya está. Hoy es sábado, mirad qué oleaje hay ahí, mareas vivas tenemos, no mucho, pero estamos en subida ahora. Y aquí la gente, ya veis, sus terracitas, tomando su desayuno, su vermú, cada uno, Y nada, ahí tenéis el autobús ese para ver San Sebastián. Si os apetece venir por aquí, os apetece coger el autobús, os van a enseñar toda la zona. Estamos entrando en... Esta es la recta del Boulevard, este es el autobús que os decía yo.
Y ahí enfrente tenemos el ayuntamiento y nada. Luego ahí podemos entrar hacia la bahía, ya sabéis. Nada, San Sebastián, como siempre hay que deciros, muy bonito. Una Harley, ¿qué es esto? Vaya bicharraco, quieto. Pedazo bestia de moto. Menudos bicharracos, madre mía. Hay una boda, hay algo en el ayuntamiento, sí, hay boda, hay boda, mirad, hay boda en el ayuntamiento. Hay boda, chicos. Son fechas para ello. El buen tiempo, la gente se enamora más. Bueno, pues nada. Vamos a dar un rule y terminaremos el vídeo porque tampoco quiero que se alargue mucho. Así que vamos ahí está la playa de la Concha. Aquí ya el viento está cambiando, más fresquete. Está más fresquete, pero mirad qué ambientazo, ya tenemos, Día triste, como podéis observar, pero andar por San Sebastián es un lujazo, chicos, es un lujazo. Aquí tenéis el Hotel Londres, Bingo Hotel. Para los ludópatas, no todos son ludópatas, si echas un bingo de vez en cuando y no te vicias, ni tan mal. Vamos a ir hacia la Concha. Aquí ya veis a la gente verde y está pasando los pasos de cebra. Me encontraré más de uno que pasarán por aquí, bicicletas. La gente no respeta los semáforos, luego le pillas a alguien y eres un delincuente, venías con la moto toda hostia. Esto ya lo he repetido en más vídeos. La gente pasa sin control, hay mucho peatón, mucho peatón imprudente, os lo digo de verdad, es una pasada. Eso se ve el día a día, los que somos moteros lo sabéis. La gente en las ciudades, está claro que en las carreteras no, porque no se puede pasar, ¿no? Ya me entendéis, pero en las ciudades la gente no espera, no va a los semáforos, no va a los pasos de cebra. Y si tiene que pasar, dice, yo tengo que pasar hasta allí para ir al semáforo, me paso por aquí. Y ni puedo cuatro cojones. Y luego llegas tú, luego digo, frenas, otro llevas por delante y no, es que el de la moto venía toda hostia. No. Por eso muchas veces está bien llevar una cámara que registre ese momento, porque luego es tu palabra contra la tuya, ¿vale? Está claro que si yo pillo aquí un peatón cruzando y se queda la persona, Dios quiera que no, en el suelo, pues puedes demostrar que ha pasado indebidamente. Pero muchas veces hay zonas donde no se puede demostrar todo. Entonces muchas veces tener una camarita como esta que digo yo ahora en el casco, depende de qué casos, en el casco o en la moto, anclada en algún lado, te puede servir de mucha ayuda en caso de una prueba judicial, ¿vale? Porque muchas veces vale más una imagen que 1000 palabras, eso está claro. Al final, muchos accidentes, no solamente el pillar a un peatón, un accidente con un coche, uno que se salta un stop, o alguien que se te cruza, 1000 cosas, ¿vale? Con una grabación de vídeo te resuelve muchas papeletas, ¿vale? Entonces está bien que lo sepáis. Aquí se siguen de horas metiendo tuberías, bueno, esto es un sin vivir. Ahora que empieza el buen tiempo se ponen a hacer las obras, claro, cuando más gente hay. Bueno, aquí siempre hay gente, la verdad. San Sebastián siempre hay gente todo el año, no nos vamos a engañar, pero está claro que con el buen tiempo siempre hay más. Playa La Concha, ya estoy viendo algunos valientes que se están metiendo al agua, pocos, pero hay algunos. Y luego gente, pues bueno, está ahí paseando. Y bueno, aquí no sé exactamente qué es lo que van a hacer, porque este paseo ya lo han modificado no sé cuántas veces, pusieron carril bici, luego lo quitaron, luego pusieron, no sé exactamente bien lo que quieren hacer, pero bueno, eso es un sin vivir, lo de San Sebastián. Cada 2x3 están haciendo reformas y paseos nuevos y todo esto, chicos, cuesta un dinero al contribuyente que os podéis imaginar. Hay mucha gente mirando ahí abajo, se ve que hay algo, o están haciendo algún deporte, o están haciendo alguna actividad, porque está todo el mundo mirando hacia abajo y no os puedo enseñar lo que. Pero imagino que están haciendo alguna actividad y está llamando la atención de todos los usuarios. Pero bueno, ya veis la belleza, chicos. Montigeldo, siempre os lo digo, Playa La Concha, ¿qué os voy a contar? Esto es una maravilla vivir aquí. Yo esto no lo cambio por nada, chicos. Tendría que estudiar más ofertas, ya me entendéis. También me gustaría estar en las Maldivas, pero bueno, estamos aquí, que ni tan mal. Y no quiero desprestigiar ninguna geografía española, como digo yo, pero a mí, por ejemplo, lo seco, donde no hay mar y todo este rollo, pues no me llama nada la atención. Sí que es verdad que, pues al final, te haces a esto durante toda tu vida. Y a veces cuando tienes que ir a zonas, pues por ejemplo, donde no tienes costa, y repito, no quiero desprestigiar a ninguna ciudad, a ningún pueblo, a nada, pero cuando vamos a otras zonas y no hay costa,
a mí me falta, chicos, a mí me falta, porque a mí esto me da la vida, chicos, esto me da la vida. Así que nada, chicos, pues nada, esto ya es la playa de la Ondarreta, ya sabéis, que separa de una playa de otra, playa Ondarreta. Al final el agua, como digo yo, es lo mismo, ¿eh? El agua se va moviendo para un lado y se va moviendo para otro, pero bueno, se divide entre zonas, ya veis, pues esto es la playa Ondarreta. Para los que me seguís en el canal, ya sé que esto ya lo sabéis, pero hay mucha gente que pues evidentemente no lo sabe. Y pues nada, pues vamos a despedir aquí ya el vídeo, ya lo que os he dicho, hemos hecho ya el mantenimiento y la moto ha quedado perfecta. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, como siempre, dejad un dedito y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Si os apetece pasaros por Motos Botanero, ya sabéis que os podéis ver y probar estas unidades y más unidades que tienen y estarán encantados. Y si vais de mi parte, pues también estarán encantados de que vayáis. Así que nada, chicos y chicas, un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao, adiós.